Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los que estáis aquí acompañándonos en esta última jornada y muchas gracias también a los que nos estáis siguiendo a través del canal, por streaming, a través del canal de YouTube del museo. Concluimos hoy las jornadas dedicadas a tráfico de arte, complementan la exposición Tráfico de Arte, Galería, Ciudad y Periferia. Como sabéis, la mayoría de vosotros habéis seguido todas las jornadas. Hemos seguido un poco la estructura de la exposición. En la primera jornada hemos hablado de la galería. En la segunda hemos hablado de la ciudad, de las experiencias de arte público. Y en esta última jornada nos hemos centrado en los aspectos relacionados con la aventura en el territorio, ayer con José Luis. Hoy vamos a dedicar la jornada a los dos protagonistas y alma mater de toda esta efervescencia cultural, artística que se dio en el León de los años 90 y bien entrados los 2000, que fueron Javier Hernando y Carlos de la Varga. Para hablar hoy de Javier tenemos con nosotros a Yayo Aznar, que es catedrática de Historia del Arte en la UNED. Es especialista en arte contemporáneo y cultura visual. Para preparar esta nota de presentación he consultado en internet y he mirado la solapa de tus libros y veo que en muchos sitios dicen que eres especialista desde 1968 hasta la actualidad. Entonces, a lo mejor luego nos aclaras esa acotación. Ha sido investigadora principal en proyectos como La Memoria Compartida, España y Argentina, en la formación de un imaginario cultural, Arte y Política, Argentina, Brasil, Chile, España, Visualidades Críticas, reescritura de las narrativas a través de las imágenes. Más recientemente ha sido también investigadora principal en un proyecto titulado Experiencias de lo político en España, en la España del franquismo. Tiene varios libros publicados: El cauce de la memoria, arte en el siglo XIX, Arte de acción en la editorial Nerea, tiene un libro sobre el Guernica, La memoria compartida, España y Argentina, que la formación de un imaginario cultural, que es un libro que deviene de ese proyecto de investigación anterior. Otro libro titulado Insensato, Tentación de la locura. Otro libro más reciente, de 2019, Miradas políticas en el país de las fantasías, editado en ACAL. Su vínculo con Tráfico de Arte, con Carlos de la Varga, con Javier Hernando, pues viene directamente de su relación profesional y de amistad con Javier Hernando. Son muchas las colaboraciones que habéis hecho juntos y hemos sido muchos los artistas de León que nos hemos beneficiado de esa colaboración y de poder disfrutar de tus reflexiones sobre nuestro trabajo. Javier y Yayo dirigieron la colección Arte Hoy de Nerea, una colección extraordinaria donde se han publicado, os voy a citar algunos, tenemos la colección en la exposición y os voy a citar algunos títulos como, por ejemplo, Lanar, que fue el primer libro que lo hizo Tony Arraquejo, el libro de Bostel, de María del Mar Lozano, el de Accionismo Vienés, de Piedad Solans, el libro de Bois, de Carmen Bernárdez, el libro de Instalaciones, de Josu Larrañaga, el de Bédova, realizado por Javier Hernando, un libro de fotografía creativa hecho por José Gómez Isla, un libro de arte y feminismo hecho por María Teresa Lario, el tuyo, dedicado al accionismo. Es decir, que estamos viendo aquí nombres que de alguna manera han estado acompañando toda esa trayectoria intelectual de Javier Hernando y de esa trayectoria de la que nos vas a hablar. Cerrar la presentación, decir que también invitaste en una ocasión a Carlos de la Varga a dar una conferencia que tituló La emoción inventada en la UNED de Ávila,
Es decir, que tu vínculo pues es un vínculo muy estrecho. Ahora viendo la exposición me decías que, pues eso, que te estaba removiendo mucho todas las cosas que estabas viendo porque son muchos recuerdos. Muchas gracias, Yayo, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Jesús. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias. Buenas tardes a todos, en primer lugar, a todos y a todas. Y quiero dar las gracias al MUSAC por asumir la organización de esta exposición, de este homenaje, a Jesús Palmero por contar conmigo, y sobre todo a Javier Hernando, al que le deberé siempre un enorme agradecimiento por su trabajo, por las miles de veces que me ha ayudado, y al que siempre deberé también una petición de disculpa también bastante grande. Javier Hernando ha sido, voy a hacer primero como una presentación oficial de él, o lo que pondría, por ejemplo, en la Wikipedia, ¿no? cuando hagamos su entrada. Javier Hernando Carrasco ha sido profesor de Historia del Arte en la Universidad de León. Llegó muy joven a ser catedrático. Ha sido crítico de arte en El Cultural, del periódico El Mundo y en El Mundo Crónica de León, y comisario de exposiciones en diferentes museos y centros de arte contemporáneo en España y en algunas galerías, entre las que destaca por su implicación personal Tráfico de Arte. Esta sería la presentación, las 5 líneas que se pedirían para una presentación de Javier Hernando en la Wikipedia y en cualquier cosita en cualquier ciclo de conferencias en las que hubiera que hacer una presentación pequeña de él. Es una presentación pequeña y sin embargo ya demuestra una enorme complejidad en el trabajo de Javier. Como presentación, decir que un profesor en los años 90, en los años finales de los 80, 90, 2000, era profesor de Historia del Arte, era a la vez crítico de arte y era a la vez comisario de exposiciones. Ahora mismo no nos extraña en absoluto, pero es bastante más excepcional de lo que podéis creer, ¿no? Sobre todo en este país. Ser académico, ser un crítico de prensa, en prensa nacional y además también en prensa local, y ser comisario no era nada habitual entre los historiadores del arte, pero absolutamente nada habitual ni siquiera entre los historiadores del arte que nos dedicábamos al arte contemporáneo, que nos dedicábamos al arte actual. Eran territorios separados. La crítica de arte y el mundo académico eran territorios absolutamente separados, y cada uno de ellos tenía razones para mantener esa separación. Era bastante difícil mezclarlos. Javier Hernando asumió la crítica de arte justo en un momento muy difícil. Era un momento en el que el primer momento en que los historiadores del arte estaban intentando penetrar en ese territorio que había estado acaparado, que hasta ese momento había estado acaparado por los escritores. Quizá en parte porque se había asumido la idea de que el supuesto crítico debía poseer una sensibilidad pareja a la del artista, parecida a la del artista, ya que solamente así sería capaz de extraer el verdadero sentido de las obras, de leer más allá de la superficie. El género de la crítica de arte estaba literalmente colonizado por escritores y fundamentalmente por poetas. Hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX eran creadores literarios, todos ellos, que tomaban la obra de los pintores, o sea, lo que tenían delante, como un punto de partida para una especulación personal más o menos arbitraria, es decir, muy poco por los casos. Ya no era únicamente que al historiador del arte no se le supusiera la sensibilidad necesaria que podía tener, ellos creían, un poeta para hacer esta tarea, sino que era sobre todo que la primera lectura de la producción artística quedaba en manos de unos escritores, de unos poetas, insisto, que acababan ocultándola detrás de su propia creación. La obra al final resultaba no ser nada más que una excusa para una obra literaria superpuesta a la primera,
a la obra plástica y que en muchos casos acababa ocultándola. Uno de los muchos problemas, uno de los problemas más serios que esta situación planteaba fue el alejamiento del público con respecto al arte, porque al público no se le facilitaba con toda esa literatura nada, no se le facilitaba un acceso razonable al territorio del arte y una crítica al territorio, de un arte y de una crítica que parecía haber nacido para una élite creativa, muy creativa, que estaba muy por encima de lo que Rancière llamaría el común de las inteligencias o el común de las sensibilidades, o sea, todos nosotros. Una posición que probablemente entendía un mundo espiritual en el arte y en la poesía, un mundo muy hermanado, que alejaba al arte, probablemente sin quererlo, alejaba al arte de su contexto político, sin duda, pero sobre todo, insisto, lo alejaba de los espectadores. Unos espectadores que nunca pensaban poder alcanzar esas cotas de sensibilidad, esas cotas de espiritualidad necesarias, de abstracción mental necesarias para poder acceder finalmente a la obra artística, para poder disfrutarla, para poder hacerse un juicio de ella, ¿no? Era una posición abiertamente elitista, en cierto modo bastante adorniana, aunque a trazos bastante gruesos. No habían hecho, nadie había hecho, creo que nadie había hecho una lectura lo suficientemente detenida de Adorno como para sacar las cosas más interesantes que Adorno podía aportar fuera de su elitismo y aprovechando solamente lo que a ellos les interesaba, ¿no? Que era mantener un territorio del arte razonablemente acotado para una élite que a mí me cuesta mucho decir que era una élite cultural, ¿no? Porque en realidad todo se reducía al espacio y al tiempo de una élite fundamentalmente económica. O económica en muchos sentidos, sobre todo, esto pasaba en todos los países, ¿no? Pero en España de una manera muy clara. Era una élite que políticamente también tenía su miga. Todo esto está por estudiar, pero si os fijáis voy a poner un ejemplo muy rápido. La Fundación Juan March, la familia Juan March, hace la Fundación Juan March en unos momentos en los que necesita ya hacer un lavado de cara de su relación con el franquismo, que había sido, yo creo que todos lo sabéis, absolutamente cerrada. De hecho, Juan March es uno de los que paga el golpe es el banquero de Franco, el gran banquero de Franco, y la fundación, el arte, sirve para irles lavando la cara, y por la fundación pasan un montón de artistas sorprendentes, ¿no? Pasa Kokoschka, pasa Miró, pasan un montón de artistas que están de alguna manera ayudando a todo eso, y pasa, por supuesto, toda la élite política y económica, en cierto modo cultural del país. O sea, que ahí había un territorio realmente complejo y que todavía queda mucho por desbrozar. Sin embargo, poco a poco empezaron a entrar en ese territorio de la crítica de los poetas, empezaron a entrar autores procedentes de la historia del arte y de la estética, ¿no? Algunos como Ángel González, José Luis Brea, Francisco Calvo Serrayer, Victoria Convalía o Ana desembarcaron bastante pronto, Javier, Hernando, entre ellos, dando un giro considerable a lo que entonces se entendía por crítica de arte. Pero aquí viene el segundo problema, que era la segunda pata de la mesa. Todos ellos eran académicos, eran profesores de universidad, eran especialistas en arte contemporáneo, pero eran historiadores o filósofos, en el campo de la estética. Y tenían un problema con su propia disciplina. La historia del arte, a la historia del arte siempre le ha costado mucho aceptar el arte actual, el arte de su contexto inmediato, como arte, ¿no? Siempre han pensado que había que hacer una criba, que la historia haría una criba y que del arte del contexto quedaría, después de esa criba, al parecer una criba natural, que no hace nadie, hace la historia, o sea, ellos, quedarían únicamente los artistas sobre los que merecería la pena hablar, pues dentro de 50, 60 o 100 años o lo que sea, ¿no?
Y esto se debía a que de alguna manera y durante muchísimo tiempo en la historia del arte seguía teniendo vigencia aquella vieja idea hegeliana de que la historia del arte se había acabado en el siglo XVIII y que a partir de ahí todas las propuestas artísticas que se hacían, todas las propuestas actuales, por lo tanto, eran residuos de una decadencia que se consideraba irrefrenable. De manera simultánea a eso, pensaban también que la historia mantenía que el modo de ver la historia del arte, o sea, las propuestas artísticas, tenía que mantener una imperturbable base kantiana, es decir, tenía que mantenerse la contemplación. Ahora os contaré por qué Javier Hernando es fundamental en todo esto, no creáis que me estoy desviando del tema. Tenían por un lado la idea hegeliana de que el arte iba en franca decadencia, o sea que desde el 18 el arte lo único que hacía era morirse, y luego tenían por otro lado la pata de que con el arte había que funcionar desde la contemplación, desde la idea kantiana de contemplación desinteresada, es decir, esa idea kantiana que dice que cuando tú te enfrentas a una obra de arte te tienes que olvidar de tu contexto, te tienes que olvidar de tus ideas políticas, de dónde vienes, de todo el contexto, de toda tu mochila, y tener una mirada limpia de eso para poder apreciar la belleza de lo que se te pone delante, apreciarla limpiamente. Por ejemplo, esto la primera vez que Kant lo plantea, esto luego lo recuperará Adorno, pero la primera vez que Kant lo plantea en la crítica del juicio, y lo plantea refiriéndose a un palacio, ¿no? Kant dice que en la medida en que ese palacio es el sujeto de mi capacidad de hacer un juicio, es decir, yo tengo que hacer un juicio sobre lo que estoy viendo, si me gusta o no me gusta lo que estoy viendo, para eso yo me tengo que quitar de encima cualquier idea sobre que ese palacio lo hizo un rey más o menos malvado, o de que en ese palacio lo construyeron un montón de esclavos explotados, o cualquier idea de ese tipo, y pensar solamente que es un precioso palacio. Esta es una idea bastante curiosa de Kant, teniendo en cuenta que la crítica del juicio se edita en 1790, y es justo 1790 es un momento en el que hay algunos palacios, como todos sabéis, abiertamente asediados, ¿no? Entonces, bueno, tiene gracia que justo ponga el ejemplo de un palacio. Naturalmente, Kant no es ajeno a todo esto, pero considera que el palacio es ejemplar en su belleza a pesar de toda esa problemática de quién la ha mandado construir, de cómo se ha construido, de toda esa parte social que tiene el hecho de que el palacio esté ahí, ¿no? Pero de ahí nunca pasa, ahí se para, nunca va más allá, ¿no? Nunca hace lo que Kant parece que en algún momento sugiere, que es politizar la estética, o mejor, admitir que toda estética es política, pero olvidarse del asunto. Debemos limitarnos entonces a la contemplación desinteresada de cualquier obra de arte, ya sea del pasado o del presente. Las preguntas que entonces se plantean y que estaban en un debate en el que Javier Hernando fue una parte muy activa, eran bastante complicadas. En aquel momento eran enormemente complicadas. Hoy parecen superadas, pero yo estoy convencida de que no lo están, o que no lo están todavía no del todo, ¿no? Pero se planteaban muchísimas preguntas. Es decir, ¿aceptamos la contemplación como nuestra manera de acercarnos a las obras de arte, incluidas las obras de arte del pasado? Es decir, los Velázquez, los Tiziano y tal. Cuando los Velázquez y los Tiziano son abiertamente políticos, son abiertamente literarios, claro, pintar a Felipe IV es un acto político, se ponga Kant como se ponga. Por ejemplo, ¿no? Admitimos la contemplación desinteresada en ese caso. Cuando vemos a Felipe IV en el Prado, lo único que vemos son líneas y colores, belleza. Despreciamos el arte que al menos desde los años 70 estaba pidiendo a gritos esa contemplación kantiana porque era abstracto, porque era la única contemplación, en aquel momento parecía la única contemplación posible a ese arte, simplemente porque es un arte posterior al 18 y entra en esa decadencia de la que hablaba Hegel. Y sobre todo, ¿qué hacemos con el arte actual? Que no es
no todo él es abstracto, no todo él funciona en el territorio del abstracto, es abiertamente político y no admite de ninguna manera un tipo de contemplación desinteresada. Estas preguntas, que ahora, insisto, nos pueden parecer incluso superadas, eran el pan nuestro de cada día en el contexto cultural y artístico en el que Javier Hernando empezó a dedicarse a la crítica de arte. Pero encima, en el caso español, todo se complicaba muchísimo más. Por un lado, en el caso español, había una serie de pintores que estaban inmersos en sus propios asuntos, despreciando todo el contexto político, social que les rodeaba y preocupados exclusivamente por la pintura. Eran los pintores de los 80, ¿no? Una pintura elitista, radicalmente mercantilizada, nace mercantilizada desde el minuto uno para la desesperación de un Adorno que en realidad nunca supo cómo separar el arte del mercado. De hecho, así es exactamente como lo defendían Juan Manuel Bonet, Ángel González y Francisco Rivas, los tres críticos que, en el contexto de la exposición 1980, defendieron sin complejos una pintura liberada de todo discurso teórico, de todo componente social y liberada y volcada, en su propia especificidad, como única alternativa, decían ellos, y esto es importante, a un pasado sin posible continuidad de futuro. Esto es importante porque es la parte que luego Javier Hernando verá como la posibilidad de trabajar con este tipo de pintura, ¿no? Porque Javier Hernando, como crítico de arte, como historiador, es profundamente político. Todo lo que hace tiene que ver con la política. Para él es imposible separar la política del arte y, sin embargo, es capaz de trabajar en todos los campos. Ya lo veremos luego, ¿no? Es perfectamente capaz de trabajar con la abstracción y es capaz de trabajar con pintores de los 80, con pintores abiertamente abstractos, muy metidos en la técnica, en la pintura por la pintura, y también es perfectamente capaz de trabajar con artistas que tienen una obra mucho más abiertamente política, ¿no? Mucho más claramente política. Cosas como decir a un pasado sin posible continuidad de futuro está marcando una posición política en estos artistas que a Javier le interesaba bastante. Porque todos estos artistas se estaban entrecruzando con los artistas de los conceptualismos, esos que son mucho más abiertamente políticos. Ambos acaban en el mercado, eso está claro, aunque siempre nos parezca que unos son más políticos que otros. Yo insisto en que sería importante revisar a esos que hemos dejado atrás como artistas no políticos, ¿no? Y creo que Javier esto lo vio muy claramente y que desde el minuto uno, o sea, estoy hablando de los años 90, se siguió empeñado en trabajar con ellos cuando muchos de nosotros, yo claramente me estaba equivocando en ese momento, le insistía en que, o discutíamos, porque a mí me parecía que aquellos artistas no tenían una posición política que mereciera el nombre de arte, ¿no? Y él, sin embargo, siempre me decía que me estaba equivocando, que había política en el modo de actuación. Y en esa frase, y luego en algunas otras de Javier, estaba la clave, ¿no? Eran la única alternativa, el único modo de escape de un pasado que no tenía ninguna posibilidad de futuro. De hecho, en el catálogo de la exposición de 1980 se llegaba a decir, cito literalmente: ahora que afortunadamente no está de moda el arte político, es urgente replantear la política del arte. Ahora que la política no se hace en la tela, es urgente replantear la política que se hace en la entretela. Una afirmación inquietante en aquel momento, pero inquietante sobre todo leída a la luz de algunas de las publicaciones más recientes. Estoy pensando en la última edición la última, por Dios, es del año 2016. La edición que hizo Brumaria en el año 2016 de La política no es arte, el arte no es la política. Quiero decir que es un debate que se ha retomado
y que, insisto, Javier Hernando tenía muy presente y que se ha retomado no dejando caer en saco roto toda aquella intuición de Rancière sobre un arte políticamente disminuido, ¿no? Esto que dice Rancière de que el arte que habla directa o abiertamente de política en realidad es un arte políticamente disminuido porque está ocupando un lugar que no le corresponde, siempre porque ese lugar ha quedado liberado, es decir, como no tenemos política, el arte se ve obligado a ocupar el lugar de la política o cree que se ve obligado a ocupar el lugar de la política y se queda así como arte disminuido. Esto era algo, por ejemplo, que Javier tenía bastante claro, ¿no? Javier tiene bastante claro. La historia oficial nos va contando que en los años 80 son los años de la pintura en España, pero no dejan de ser, insisto, una década muy complicada, el resultado de algunas tensiones que ya venían desde los 70. En el año 77, la exposición en la pintura que se hace en el Palacio de Cristal de Madrid parecía agotar ya toda la propuesta del grupo Trama por la pintura, al mismo tiempo que daba por cerrada, de alguna manera, la controversia entre que se centraba en Barcelona entre el grupo de Treball y Antoni Tàpies. Os digo esto porque vuelven a ser las dos posiciones enfrentadas, ¿no? Lo que llamaron la nueva figuración madrileña, con Guillermo Pérez Villalta a la cabeza, parecía querer imponerse como la pintura en mitad de todo eso. Frente a esto se presentaba también en el 77 en la Bienal de Venecia una exposición que se llamaba España, vanguardia artística y realidad social del 1936-1976, a partir de unos ejes en los que se recuperaba a las vanguardias anteriores al franquismo, a algunos artistas políticos que trabajaron durante el franquismo y, por supuesto, a los artistas exiliados, voluntariamente o no, con Picasso a la cabeza. Hubo esto frente a la pintura por la pintura que estaba planteando Antoni Tàpies o que estaba planteando la nueva figuración madrileña o el grupo Trama. Se montaron, hubo unos debates muy encendidos en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander en el verano y debates que se recrudecieron después de las exposiciones de 1980, que ya os he mencionado, o la de Madrid DF, que se hizo un año después en el Museo Municipal de Madrid, ¿no? Casi como una reunión de artistas que manifestaban una cierta voluntad con un estilo de vida y una pintura urbana cuando ya se había publicado la condición posmoderna de Lyotard, ¿no? En ambos casos se contrariaba de una manera radical la posición de los comisarios de la Bienal de Venecia, con una apuesta absoluta por una pintura con mayúsculas. Y cuando vemos eso, nosotros creemos estar viendo un déjà vu, ¿no? Hay que elegir, tenemos que volver a elegir entre la tradición del arte político o una pintura revivida. Todos sabemos que esta discusión no acabó bien para Adorno y todos sabemos que esta discusión aparentemente también aparentemente para Adorno, aparentemente no ha acabado bien para los artistas o para los pintores de los 80. Los viejos militantes de izquierda parecen no querer ceder, irritados una vez más ante la posibilidad de que la emancipación del sujeto a través del goce pudiera acabar siendo una de las partes importantes de la lucha. Es decir, lo que se está planteando con Germán Labrador, en ese texto, ese libro, esa publicación que os he dicho de Brumaria, pero también en algunos libros que ha dedicado Germán Labrador a los poetas en ese momento, que se llama Culpables por la literatura, es un excelente texto. Lo que se plantea es que estos poetas y estos pintores son profundamente políticos porque su actitud es no estar constantemente revisando el franquismo porque creen que ese es un modo en el que no se puede
por el que no podrían salir de ahí. Sería como una enorme trampa en la que el arte se quedaría encerrado hablando una y otra vez de ese tema, y que el modo de salir de ahí es europeizarse. O sea, salir para adelante, mirar a Europa, dejar atrás el franquismo, y lo que había en Europa era la pintura por la pintura. Escuchad, por ejemplo, lo que decía en ese momento Kevin Power, ¿no? Que era uno de los grandes defensores de todos estos pintores. Estos pintores, es literal la cita, estos pintores buscarán modelos estéticos alternativos que representasen una forma de compromiso distinta del proceso existencial latente en la angustia sartreana, y que fuesen más irónicos, más hedonistas, más líricos, más conceptuales, menos obsesivamente rígidos y menos dados a masticar una y otra vez el mismo hueso. El simple hecho de que Javier Hernando estuviera metido hasta el cuello en la herencia en este debate y en la herencia de este debate internacional con tantas peculiaridades en el caso español, ya nos da una idea bastante clara de la implicación personal, tanto de su implicación personal, como de su categoría intelectual como historiador del arte. Estaba metido en la crítica, estaba metido en el comisariado, sabía jugar, sabía trabajar con todo su contexto artístico, pero no se separó de lo académico ni por un momento. En su faceta más académica, de hecho, Javier estaba produciendo libros que han llegado a ser imprescindibles para los historiadores. Os cito algunos, ¿no? El pensamiento romántico y el arte en España, que publicó en Cátedra en 1995, Las bellas artes y la revolución del 68 en la Universidad de Oviedo en el año 87, Arquitectura en España, 1770-1900, en Cátedra. Este es un libro imprescindible. Y Arquitectura de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, en Espasa Calpe, o Arquitectura y Urbanismo del siglo XIX en Alianza Editorial, también bastante imprescindible, pero estos son solo algunos ejemplos. Por otro lado, sin dejar nunca de hacer este trabajo académico, atendía, un trabajo académico, insisto, lleno de rigor. Él atendía a este debate del que veníamos hablando y tomaba partido entrando en acción a través de sus comisariados o de sus actividades en el hall transformado, en el apeadero, que las podéis ver en la exposición, o en el programa de acción pública. Su posición era bastante clara. Para quien la quería ver, claro. Atender a la producción artística de su contexto era una obligación para él como académico si quería mantener una historia del arte viva, una historia del arte que no aceptara el veredicto de Hegel, entonces, una historia que no hablara de desperdicios para un arte que, sin embargo, sí sabía entender y trabajar con los restos de un mundo del arte moderno, como legado contra el que trabajar, tal como entendió perfectamente, por otro lado, tanto Javier Hernando como también Ángel González, pero los restos también de un contexto globalizador inmerso en un capitalismo de control, en un capitalismo de control que tan lejos había llegado desde que Benjamin le intuyó y al que Javier dedicó algunos textos bastante importantes. Quedaba entonces la otra cuestión del debate, la que entonces le parecía más peliaguda. Kant, o en otras palabras, la difícil disyuntiva de la contemplación, de cómo miramos el cuadro, con política del cuadro o la obra, ¿no? Con política o con interés o con desinterés, una discusión que con Teodoro de Adorno había parecido tomar un nuevo rumbo, por entonces bastante discutido, pero mucho más discutido ahora. A Adorno en aquel momento se le tachó de elitista y se le eliminó de entre los teóricos que podían importar, y sin embargo se le ha ido recuperando, o se han ido recuperando algunas cosas de él poco a poco, ¿no? Cosas que, insisto, Javier Hernando sí que supo ver. Para el filósofo alemán, Adorno quería sobre todo mantener la contemplación desinteresada frente a lo que Benjamin llamaba la mirada distraída, que es
esa mirada que ejercemos constantemente, ¿no? Por la calle y que también en las exposiciones, que la ejercemos constantemente, pasamos, vamos mirando, y Benjamin creía que esa mirada distraída podía ser profundamente apolítica. Sin embargo, la de Adorno planteaba su contemplación, y eso quizás es algo que se olvidó en ese momento, que algunos olvidaron en ese momento. Planteaba la contemplación como una resistencia a la colaboración, porque optaba, y en eso se parece a Rancière y se parece también, y eso sí que está recogido en algunos textos de Javier Hernando, por una praxis, o sea, por una práctica liberada del hechizo del trabajo, que se negaba, insisto, a armonizar su contexto. Adorno propone la contemplación frente a la mirada rápida, distraída, esa mirada que Benjamin hace en los pasajes de París, y que es cierto que es profundamente política, porque claro, él va por los pasajes de París y va recogiendo todos los restos del capitalismo, va mirando, y todos esos restos del capitalismo le van contando cómo el nacimiento del siglo XIX, el nacimiento del capitalismo, el nacimiento de los totalitarismos, ¿no? Todo eso en los pasajes le va hablando mientras él simplemente va paseando, no se para a contemplar, y sin embargo todo lo que ve rápidamente se queda en su mirada y le va contando. Lo que propone Benjamin en realidad es que esa es la única mirada posible que tenemos, y que más nos... Y que es una mirada que entrenamos y que debemos entrenar, y que tiene posibilidades de ser política, de no ser tan distraída como podamos creer, siempre que la podamos llevar al territorio de la dialéctica, lo que pone en crisis aquello que ve. Pero no me quiero enrollar con Benjamin, porque yo creo que frente a Benjamin, Adorno está proponiendo la contemplación, y esto Javier Hernando lo vio muy claro, como una resistencia. Por un lado, porque la obra de arte, por muy bella que sea, puede siempre no armonizar con el mundo, puede no hacer bonito al mundo. Es decir, estar muy alejada. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Si Constable está pintando los paisajes ingleses, y son paisajes maravillosos, armoniosos, estupendos, Constable está reconciliando a los ingleses con el mundo de los Tories, con el mundo de los conservadores ingleses, porque ese es el mundo de los Tories, lo que está pintando Constable. Entonces Adorno dice, no, el arte nunca puede reconciliar, por eso fuera el pintoresquismo, el arte nunca puede reconciliarse con el mundo, nunca puede, porque Adorno al final es un marxista, nunca puede reconciliarse con el mundo del capitalismo, ¿no? Por ejemplo. No, sin ejemplo, nunca puede reconciliarse con el mundo del capitalismo. Y por otro lado, como otro modo de resistencia, porque se trata de una práctica que se libera del hechizo del trabajo. Esto lo explica muy bien Rancière cuando pone el ejemplo de un obrero. O sea, Rancière cuenta el ejemplo, que lo recoge, que no es suyo, pero lo cuenta, de un obrero que está trabajando en el suelo, está barnizando o lijando un parqué, un suelo de madera, no un parqué, un suelo de madera como es debido, de los del 19, una tarima. Está barnizándolo, y de repente levanta la vista y por la ventana ve un paisaje, y se queda suspendido mirando ese paisaje. Ahí hay una suspensión del tiempo del capitalismo. Ya no hay un parón en la producción para que el tiempo del capitalismo, el tiempo del capitalismo se suspenda. Y esto le interesa mucho a Rancière, porque esa suspensión que funciona constantemente en el mundo del arte puede suponer un nuevo reparto del espacio, y de cómo repartimos el espacio y las jerarquías en ese espacio, ¿no? Rancière lo llama el espacio de lo sensible. De todos modos, si fuera solo eso, podríamos seguir pensando que la defensa que hace Adorno de la autonomía del arte es un poco indigna de los tiempos que corren. Podríamos pensar que esa no reconciliación en el fondo nos importa un bledo,
porque sigue sin hablarnos de nada, porque sigue habiendo al final una apelación a la espiritualidad fácilmente utilizable para la despolitización del arte. Esto es lo que le decíamos a Javier, a algunos de nosotros, todo el rato, ¿no? Me da igual que haya esa suspensión, me da igual todo eso, porque al final todo eso es fácilmente utilizable para fines de despolitizar el arte, ¿no? Sigue estando dentro de la élite económica que tanto nos preocupaba. Éramos muy inocentes, la verdad. Pero bueno, hay algo más, ¿no? Había algo más que él subrayaba y que es cierto que se perdía. En esa defensa, la ausencia de la contemplación que defendía Adorno incluía una pérdida que con el tiempo ha ido resultando bastante más importante de lo que creíamos. Incluía la pérdida de que lo que vemos nos mira, de permitir que lo que veamos nos mire, lo que supone una deshumanización de lo que vemos y al final una deshumanización de no dar tiempo a la contemplación, tiempo a la mirada para pararse. Supone al final no ver al otro, no saber mirar al otro, supone al final, efectivamente, con el tiempo, esto ha resultado ser terriblemente cierto, supone al final una deshumanización, porque ese otro ya no nos mira, ¿no? Ya ha dejado de mirarnos. Si era distraída de Benjamin, quizás sí que se pierde un poco la mirada del otro. Javier Hernando llegó a decir en un pequeño texto sobre Daniel Berbis que las formas son expresión de las articulaciones mentales del autor. Son muchos los artistas con los que Javier trabajó que estarían rondando este asunto. De hecho, prácticamente todos los que pasaron por tráfico de arte, bueno, también por el apeadero y de arte especialmente en este caso, ¿no? Desde la pintura de signos de Sohag Lachiri, en la que se pone en valor sin tapujos un acordeón, un rostro, una ventana, hasta la nostalgia exudada por Óscar de Paz en una exposición que se tituló Óxido. El resultado global del trabajo de Javier parece una apuesta abierta en la que el arte de contexto tiene un lugar que no desplaza nunca a unas propuestas más formalistas, más adornianas, si queréis. Desde hace tiempo se está produciendo una meticulosa relectura de Adorno, muy compleja, desde luego no para salvarle de las críticas bien merecidas a su elitismo, sino para poder aprovechar una apuesta por la contemplación, por esa contemplación de la que hablábamos, ¿no? Una contemplación humana, solidaria, política, que, insisto, Javier Hernando pareció comprender perfectamente. Como un ejemplo, ¿no? Al escribir su monografía sobre Emilio Bedova para la colección Arte Hoy de la editorial Nerea que él codirigía. Se trata de un trabajo más académico, sin duda, que los que hace para la galería, pero en el que él nos invita constantemente, os invito a leerlo, porque él te invita, mientras le estás leyendo, te invita constantemente a ver la rabia y la impotencia de una pintura abstracta que estaba muy cercana a un informalismo que en España seguíamos empeñados en leer como no político, al menos formalmente, entre otras cosas porque ni los propios protagonistas de ese informalismo querían leerlo como político. No les interesaba a ninguno de ellos leerse como políticos por razones políticas, por supuesto. Nos está ayudando durante esa lectura. Javier nos está ayudando a enfrentarnos como espectadores, y voy citando un poco, le voy citando a él mientras mezclado un poco conmigo, como espectadores a sus superficies convertidas en muros arañados, rasgados e incluso quemados. Enfrentarnos a esas superficies abstractas, pero sin tirarnos de cabeza bajo esa superficie, sin ser arrastrados a la ciénaga del arte espiritual, que diría Giorgio de Chirico, buscando lo que ese arte no te puede dar, porque no hay nada debajo de esa ciénaga. Hernando prefería mantenernos frente a la pintura, ¿no? Frente a ella, mirando, contemplando el enfado directo. Decía, la elocuencia expresiva del grito.
Perdón, he leído mal. La elocuencia expresiva del grito materializado en los gestos desatados de la pintura, los brochazos, el chorreado, las masas cromáticas expandidas. Por eso nada de esto, nada de esta discusión le impidió a Javier atender también a una imagen que siempre le gustó mucho, ¿no? La imagen del campo expandido. Un cambio radical propuesto por Rosalind Krauss en el año 85 y con una larga y fructífera trayectoria en las artes plásticas desde entonces. Javier lo asumió desde el minuto uno. Esta idea le condujo, por un lado, a comisariar excelentes intervenciones en el hall de su facultad en la Universidad de León. Bajo el título del hall transformado pasaron por allí Bruno Marcos, Juárez y Palmero, Josu Larrañaga, Yamaoka, Óscar de Paz, Carlos Cuellar, Ana Cristina Martínez y entre tantos otros, ¿no? Hubo muchos. Todas las intervenciones con una gran calidad. Y por otro, y este mismo concepto le llevó a activar intervenciones artísticas alrededor del apeadero en una muestra, además de una incipiente preocupación por la relación entre el arte y la arqueología, que es un asunto de una enorme vigencia en la actualidad, que él empezó trabajando en alguna ocasión con Tonia Raquejo, hicieron algunas cosas juntos y con el que Tonia ha seguido trabajando desde entonces y acabó en última instancia animándole a articular teóricamente una idea preciosa de Carlos de la Varga, un concierto de ovejas, un acontecimiento dirigido por Nilo Gallego, al que se llamó muy pertinentemente La solemnidad del ordinario, y en el que, recuperando a John Cage, se propuso que interactuaran dos campos en ese momento en expansión, ¿no? el de la música y el del arte. Cuando en algún texto Javier Hernando habla de la crítica de arte, por alguna razón utiliza el término de contemplador de época. Ricos la crítica y el comisariado entonces por ambas cosas, por tener los códigos de su época y poder andar en su pensamiento sin duda, pero también por saber contemplar, por ofrecer al espectador la parada imprescindible para la reflexión. Las imágenes del arte, dice Didier Huberman, saben presentar la dialéctica visual de ese juego en que supimos, pero lo olvidamos, inquietar nuestra visión e inventar lugares para esa inquietud. Inquietar la visión, suspender el momento, inventar lugares. Ideas que Rancière no dejará caer en saco roto para proponer su nuevo revolucionario reparto de lo sensible. Un reparto de lo sensible que Javier Hernando supo manejar perfectamente. Y esa es la vigencia de la propuesta de Javier. Una vigencia que no todos los críticos de la generación han conseguido mantener, una vigencia que muchos de los que compartimos su generación no hemos sabido mantener. De alguna manera es suya, os lo dije. Muchas gracias. No me pasa de tiempo. Perdón, ahí. Voy a continuar esbozando unas pinceladas sobre Carlos de la Varga. Sobre Carlos se ha hablado ya de forma extensa en las diferentes intervenciones que ha habido. Roberto Castrillo, en la primera intervención de las jornadas, pues adentró perfectamente en las particularidades del ejercicio galerístico que hizo Carlos. Por lo tanto, yo no voy a incidir en ninguno de esos aspectos. Y me voy a quedar con una cuestión que salió en la mesa redonda con los artistas de la galería, cuando, de una forma rotunda, comentó que la diferencia con respecto a otras galerías, aquella anomalía de la que había hablado Roberto el día anterior y de la que habló Fernando Castro después, ese hecho diferencial en la forma de llevar la galería de Carlos, venía de la actitud de Carlos
que nos decía Ana Cristina que era un artista en la galería, ¿no? Entonces, digamos que lo que he querido con esta intervención que voy a hacer ahora es ilustraros ese argumento, ¿no? Argumentaros eso que dijo Ana Cristina Martínez, ¿no? ¿Por qué Carlos tenía esa actitud que estaba en algunos aspectos fuera del mercado y en otros muy cercano a la actitud de los artistas? Esta pequeña charla yo la he titulado Espelo, espelo meu, que es el título de una exposición que hubo, de la que hablaré después, en la galería, pero la podría haber titulado también Carlos de la Varga a través del espejo, con el doble juego de Carroll y Lacan, que van a estar muy presentes. Esta perspectiva que vamos a ver hoy no puede soslayar una cuestión que, bueno, pues parece que pasamos de puntillas por encima de ella. Hay una circunstancia que hace que todo este proyecto de 17 años en el que convergen Carlos y Javier, bueno, pues tiene su culminación por una serie de acontecimientos, una serie de cuestiones, pero algo que está ahí presente es la enfermedad. Es decir, hay una enfermedad que atiende a las cuestiones de la mente en los dos casos y que les imposibilita a los dos a continuar su labor, uno como teórico, como crítico, y el otro como galerista. En el caso de Javier, todos sabemos que se trató de un accidente cerebrovascular, un ictus, y en el caso de Carlos de la Varga se trata de una enfermedad que viene desde la infancia, una enfermedad psiquiátrica. Al atender a esta cuestión, no creo estar vulnerando la intimidad, porque, bueno, en el caso de Javier es una cosa que todos los que estamos aquí lo sabemos, y en el caso de Carlos de la Varga es la cuestión psiquiátrica, que él ha utilizado en algunas de sus propuestas y las ha hecho públicas, y durante todo el periodo en el que yo he estado trabajando con él para preparar la exposición, ha estado siempre presente. Es decir, que soslayar la idea el peso de esta cuestión psiquiátrica en el caso de Carlos, pues nos impediría probablemente entender adecuadamente esas actitudes, ¿no? esas anomalías, benditas anomalías, por otro lado. En el caso de Javier, su enfermedad, que se inicia desde la infancia, es un trastorno dismórfico corporal, es lo que se ha conocido como la dismorfofobia. Es un trastorno obsesivo centrado en el propio rostro y lo que le ha generado, pues, una negación de sí mismo desde la infancia. Él, siendo un niño de aproximadamente unos 8 años, ya tiene una autoimagen de sí mismo, y eso le genera una lucha permanente con el espejo, una lucha personal en toda su trayectoria y por supuesto, una situación que va a devenir después en su trabajo en la galería. Esta situación, esta enfermedad detectada en su infancia, le afecta en sus estudios de arquitectura, que no concluye, y le afecta también en su carrera profesional como jugador de baloncesto. Lo había jugado profesionalmente en el Fórum y en el Elosúa. Y también, a lo largo de esos 17 años, va a estar presente en toda esa trayectoria de galerística. El espejo, los retos del espejo, va a ser algo que va a estar presente en las exposiciones que él hace y en las actitudes que él adopta con respecto a las propuestas y a los artistas. Voy a pasar por algunas de las obras que tienen mucho que ver con esta circunstancia. En muchos momentos Carlos propone exposiciones o se queda con propuestas de artistas que le van a suponer un reto con esta idea del espejo. Una obra significativa que además en la exposición está colocada bueno, pues, de una forma ya premeditada, es esta pieza de Bruno Marcos, Lo otro yo, del año 97, que se hizo en la exposición Identidad y Transparencia.
En la exposición la tenemos colocada justo en el, digamos que en el salto que hay de las experiencias fotográficas y más experimentales a esa incursión que Carlos hace con Óscar Ranz en una performance que habréis visto. Otra pieza muy importante para Carlos, de esta pieza hablamos mucho esta exposición, hablamos mucho cuando estábamos preparando la exposición del Musac, es esta exposición de Catarina Méndez, que era la que os comentaba al principio, Espelo, espelo mío, que es una exposición, como podéis observar, en la que Catarina planteó una acción en la ciudad de Oporto, donde enfrentaba a una serie de personas que encontraba por la calle ante un espejo y fotografiaba ese instante. Esto para Carlos fue un auténtico reto, tuvo la exposición allí y fue pues un diálogo que no se exteriorizó hacia los espectadores de la exposición, pero fue para él de forma personal pues un reto muy importante para asimilar su propio problema. Otras obras, como por ejemplo esta de Carmen Brincones, en la que podemos observar pues un ejercicio de ocultación del rostro, es una obra también que para Carlos fue muy importante, esta exposición, una exposición en la que era imprescindible la interacción del público. Cuando entraba en la exposición, cada espectador se hacía una polaroid cubriendo su rostro con un personaje femenino. La exposición se titulaba El canon transformado. En el año, es una foto muy mala, pero no he podido conseguir otra, pero es muy interesante que yo quería mostrarosla porque me parece muy significativa. Es una exposición que se hace, es la penúltima de las exposiciones que se hacen en la galería. La galería ya estaba a punto de cerrarse, la situación era absolutamente extrema, y realiza esta exposición con el colectivo Responsabilidad Social Cooperativa, y es una exposición que se titula Punto Es. Y la idea era desposeer la galería de cualquier tipo de obra y solamente un espejo convexo, como veis ahí, justo en la entrada del despacho donde Carlos gestionaba todas las cuestiones de la galería, reflejaba ese inmenso vacío que era el espacio galerístico. Es una pieza muy singular y muy representativa, teniendo en cuenta el momento en el que se hace esta exposición. La idea de escapar de la propia apariencia, de cambiar, de transformarse, está permanente en Carlos. Los que le conocisteis y los que le conocéis, sabéis que su querencia por el carnaval, por el mundo del disfraz, fue algo muy conocido por todos. Eran memorables sus disfraces en los carnavales, incluso cuando no había carnaval y tenía oportunidad de disfrazarse, él siempre se disfrazaba y permanentemente estaba buscando esa necesidad de transformarse, de ser otro. He conseguido esta foto que me la pasó Eloísa Otero, que también es muy interesante, muy significativa, porque es justamente un carnaval en el que Carlos se disfraza de retrato, se disfraza de su propio retrato, con ese estilo a lo Archimboldo que podéis observar. Automáticamente él inicia, tiene una necesidad, hay algo que le hace que empieza a tomar contacto con los artistas de forma directa con sus obras, es decir, se hace partícipe de muchas de esas obras. Y ya desde muy pronto, ya en el año 93, hay una primera colaboración. Yo no tengo fotos de su intervención, pero es en este contexto de la exposición de Dorothée Self, en el que para la inauguración Carlos Dorothée le construyó una especie de abrigo en el que se portaron. La exposición de Dorothée fue una exposición, esta intervención que veis en la pantalla es una intervención sobre el muro que de alguna forma
hemos hecho una pieza derivada para la exposición en el que había alimentos y los espectadores podían ir comiéndose la pieza a medida que iba pasando la exposición. Para la inauguración, Dorothée construyó una especie de abrigo para Carlos, un abrigo portacomida, y durante esa inauguración él se convirtió en una especie de galerista, anfitrión y dispensador de alimentos, una chaqueta comestible. Quizá esta es su primera acción, ¿no? Su primera intervención en colaboración con un artista de la galería. En el año 96 participa, crea una especie de colectivo, SL3, con Óscar Ranz y con Frank Coca, en el que plantean una performance, y esto está en el contexto de la revista Hablada, dentro de lo que serían las propuestas que vienen de Acción Pública, y esta propuesta ya fue una acción en la que Carlos no es solo colaborador, sino que es miembro del grupo, y es una propuesta que se hace pues con un marcado carácter de una performance muy lisérgica, en la que los tres intervienen en el espacio del Café La Fundación, esparciendo un pigmento blanco por el suelo, haciendo una gran línea, y luego con tres aspiradores van aspirando esa raya de polvo blanco que han generado. Una acción muy impactante y muy implicada con muchas de las cuestiones que luego pues fueron muy características de la actitud del propio Carlos. En el año 99 le vemos en la presentación de Felipe vuelve a casa con las ovejas sonando, la obra de Felipe Quintana y Nilo Gallego. Se hizo una presentación en la galería, y mientras Ildefonso Rodríguez y Nilo interpretan una serie de piezas sonoras, Carlos de la Varga interactúa como un juego infantil con unas ovejas de juguete, replicando la acción que luego se va a llevar a cabo en el espacio de Bercianos del Real Camino. La pieza de la que les hablaba antes, esa intervención de Bitter con Óscar Ranz, es quizá la pieza que tenemos también en la exposición. Es una pieza en la que es puro accionismo. Aquí sí que iconográficamente podríamos establecer referencias, por ejemplo, con el accionismo vienés, por lo que supone de acción violenta, es una acción irascible, agresiva desde el punto de vista sonoro, y en la que narran de alguna manera la imposibilidad de la pintura. Curiosamente, una acción realizada por un pintor fantástico como es Óscar Ranz, y por un galerista que tuvo en la pintura pues un apoyo fundamental para la sostenibilidad de la galería. En el año 2004 se realiza, 2004-2005, se realiza la segunda exposición del ciclo La crítica de arte como arte, la galería de arte como arte, y la última exposición, que sería El artista es arte, que es lo que, pues un poco podríamos considerar que es ese testamento o declaración de intenciones que Carlos de la Varga plantea expositivamente para dejar pues digamos, unos parámetros de lo que ha sido su trayectoria. En la segunda de estas exposiciones, que es la Galería de Arte como Arte, Carlos interviene con un doble papel, es decir, interviene como artista e interviene como comisario. Este es otro aspecto muy importante que también salió en la charla de Roberto Castrillo, esa creencia o esa tendencia hacia convertir los proyectos también en una experiencia curatorial. Es una exposición en la que participa con colaboradores, amigos, galeristas afines a Carlos, como son Evelio Gallubo, Isabel y Rodrigo Cabral, de la Galería Serpente de Oporto, y Emilio Navarro.
la intervención de Carlos es muy interesante, muy curiosa, porque Carlos interviene con un texto que es una entrevista. Es una entrevista que Carlos de la Varga hace a Carlos Tráfico de Arte. Aquí está otra vez ese aspecto que también salió en jornadas anteriores y que nos permite ver cómo muchas veces ese límite, esas líneas que hay entre el arte y la vida, en el caso de Carlos, pues están totalmente desdibujadas, ¿no? Les leo un fragmento de ese texto en el que Carlos Tráfico de Arte responde a Carlos de la Varga. Dice: me gustaría significar, antes de nada, el interés que encierra la reflexión pública por el compromiso que se adquiere frente a una posterior y obligada aplicación de dicho acto, y más cuando convives con un ajuste de cuentas personal y social. Entonces, bueno, es muy interesante, la tenemos en la exposición y os invito a que la leáis porque realmente es donde se perfila esa personalidad de Carlos. Cuando la galería cierra, empieza un periodo en el Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel. Es un periodo que los primeros años son unos años de terapia y esa terapia va, digamos, concatenada con la presencia de Carlos en algunos de los talleres que hay en el hospital. Talleres de cerámica y talleres artísticos. Al cabo de unos 2 o 3 años, en el que se estabiliza su situación, en el hospital depositan en él su confianza para que dirija una serie de talleres en el hospital, que son unos talleres de creación y un cineclub que él dirige bueno, pues de una forma muy satisfactoria tanto para los pacientes. Les quiero recordar, por ejemplo, una conversación que tuve con él. Le recomendé una película que era de Devil and Daniel Johnston, que es un documental, una historia en la que un creador musical norteamericano que padece esquizofrenia, bueno, pues a pesar de todas las terapias, él continúa con su creación. Y fue una película que a Carlos le interesó mucho, la proyectó en el cineclub y sé que durante un tiempo hablaron mucho viendo los trabajos de Daniel Johnston y bueno, pues fue digamos unas dinámicas que fueron muy favorables para él. En esos talleres y en esas actitudes él realiza pues una serie de obras como por ejemplo esta que les estoy mostrando, en la que la primera de ellas, la que está a la izquierda, y una especie de nudo borromeo en el que se entrelazan esa idea lacaniana de lo real, lo imaginario y lo simbólico, jugando con espejos. Siempre el espejo está presente en todo lo que hace Carlos. Añade, en la parte inferior, añade un texto de Jacques Lacan que dice: el sujeto pasa más allá de ese vidrio donde sigue viendo entreverada su propia imagen. Es decir, esta cuestión del propio rostro, esta cuestión de la imagen, de la imagen propia, va a ser una cuestión que va a estar permanentemente en su cabeza y que va a exteriorizar en diversas obras. Aquí tengo unas obras que hizo en el taller de cerámica, las empanadillas del Musac, que de alguna forma reflejan en esa etapa final de la galería, esa relación de amor-odio que tuvo con el museo y que bueno, pues son significativas de ese momento, ¿no? O, por ejemplo, estas gafas del futuro, que son unas gafas intervenidas en las que una especie de silicona ha tapado la posibilidad de visión de las gafas y que me regaló la primera vez que hablé con él para iniciar el proyecto de esta exposición. Y me la regaló para que me pusiese las gafas y me orientasen en no ver el presente y sí adelantarme a lo que podría ser una posibilidad de futuro. Dentro también del contexto del hospital psiquiátrico, esta intervención, esta acción, Esquizofrenia versus Dios, es una pieza que se hizo en la Universidad de León, en la Facultad de Educación,
en el año 2011, y se hizo dentro de una muestra artística de obras realizadas por los pacientes del psiquiátrico, titulada curiosamente, es un título que aporta Carlos de la Varga, y que lleva el título de la locución que suena en el hospital que sube en el autobús que sube al hospital. La locución última de la última parada solo la escuchan las personas que se bajan en el hospital, con lo cual es muy pertinente para este proyecto expositivo de visibilizar el trabajo y el título de la exposición era Próxima parada, Puente Castro, psiquiátrico, que es la locución del autobús. La acción que realizó con otro paciente, muy amigo de Carlos en esos momentos, Andrés de Celis, es una acción que pretende normalizar el tema de la enfermedad. Esto es una cuestión que ellos en los talleres trabajan constantemente. Y esta esquizofrenia versus Dios, pues es una performance, como podéis ver, con una interacción muy importante con los espectadores, sobre todo por lo que recogieron los periódicos. Yo evidentemente no la vi, pero el testimonio de los periódicos es ese impacto que genera el hecho de que Carlos, con ese megáfono, grite repetidas veces la frase: si la esquizofrenia no existe, Dios no existe, Dios es una rata. Y al mismo tiempo esto ilustrado con esa forma de presentarse Andrés, en el que la cabeza está incrustada dentro de una jaula con una rata en el interior de la jaula merodeando alrededor de su cara. Finalizada la etapa del psiquiátrico, una vez que a Carlos le dan un alta y comienza su vida apartada y solitaria en Bercianos del Real Camino, comienza a hacer una serie de acciones ya más recientes. Esta es del 2018, yo no la tengo documentada, pero aquí vemos cómo hay un aprovechamiento de algunos de los materiales que él recupera de la etapa de la galería, como por ejemplo este cartel de Lido Rico, en el que él interviene para anunciar en Bercianos esa acción que realiza, que se titula La memoria del barro. Es una acción que trabaja sobre los discursos de la memoria histórica, de los desaparecidos, los asesinados por el franquismo. Para la acción lo que hizo fue encarcelarse literalmente en una especie de traje escultura tejido con una malla de alambre. Esto me lo relató el propio Carlos, y es literalmente enterrado en una fosa que habían preparado para el acto, y se mantiene durante un tiempo hasta que unos colaboradores proceden a su exhumación simbólica. Bueno, las preocupaciones de Carlos, pues tienen mucho que ver con este tipo de cuestiones políticas y sociales. Un poco más tarde, también en el año 2019, esta acción titulada Astorga es una acción en la que él, como podéis observar, lleva una cazadora con ese rótulo que dice: el arte es un espejo que refleja el mundo. Perdón, el arte no es un espejo que refleja el mundo, es un martillo para darle forma, que es una sentencia de las Pussy Riot. Y equipado con esta cazadora y con este libro, Sodoma, Poder y escándalo en el Vaticano, de Frederick Martel, procede a la realización de esta performance en torno al seminario de Astorga, al obispado. Es decir, que la acción consistió en la lectura de ese libro, de principio a fin, mientras paseaba y caminaba alrededor del edificio, que en ese momento estaba en candelero porque había albergado unos sonadísimos casos de pederastia. Todo esto se desarrolla durante la Semana Santa, con lo cual la interacción es una zona por donde pasan procesiones, etcétera, y la interacción con la gente y con los propios habitantes del edificio pues fue muy significativa, llegando incluso a causarle problemas con las autoridades. En un momento dado de la acción,
en varios momentos de la acción, adopta esta que tiene tanto que ver con esa idea de disfraz de la que habíamos hablado antes, esa idea de transformación, adopta esta imagen icónica de las madres de la Plaza de Mayo argentina, con ese pañuelo blanco con el que paseaba por las cercanías del obispado. La ropa intervenida, evidentemente, es algo, la transformación, el vestirse, el cambiar de apariencia, es algo que es permanente en este trabajo de Carlos, en estos trabajos que os estoy mostrando. Y este desandar lo no andado, esta camisa, es una pieza, es una camisa intervenida que utilizó para la acción Infinite Road, también realizada en 2019. Esta es una acción que realiza en el Camino de Santiago, en el tramo del Camino de Santiago comprendido entre el Burgo Ranero y Bercianos del Real Camino, en el sentido inverso. Como veis, utiliza la señalética de las flechas amarillas del camino pintada sobre su rostro, y la acción consiste en desandar lo andado, caminar hacia atrás, hacer el camino inverso de los peregrinos. Estamos viendo ahí cómo unos peregrinos se aproximan, una idea de reinventar lo no vivido o de desandar ese camino entre su residencia y, en ese momento, y su laboratorio, el espacio del apeadero. Aquí os voy a poner una imagen, la que vais a ver, muy cortita. Bien, en la misma línea, La falda es una performance que Carlos realiza en 2014 en el psiquiátrico, pero que recupera cuando estábamos en la fase de preparación de la exposición, y digamos que hace una acción derivada de aquella de 2014 aquí en el hall del Musac, sin público. Es una acción, como digo, que hace en el psiquiátrico, con público. En la primera ocasión la hace con público, y en ella podéis observar que también se incorpora una camisa con una intervención en la que él escribe de una forma como muy orgánica, muy casi desordenada, y se trata de una acción en la que él gira en redondo, utilizando para ello esa vestimenta que es una falda que él ha elaborado con 55 corbatas masculinas confeccionadas para elaborar esa vestimenta, y la acción consiste en girar 55 veces como si se tratase de una danza de derviches giróvagos, girar esas 55 veces que se corresponden con las 55 mujeres muertas por violencia de género el año que él hace esa acción. Aquí le vemos en acción, y os voy a poner ahora un fragmentito que es muy potente, la acción. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. .
en la fachada, en paralelo a todas estas acciones de las que hemos hablado, y realiza una serie de acciones. La primera de ellas es esta, dedicada a Isidoro Valcárcel Medina, en la que escribe sobre la fachada. Yo creo que la mayor parte de vosotros visteis en algún momento de estos años en los que ha estado interviniendo, visteis alguna de esas pintadas. Él pinta esa intervención, que siempre tiene algo que ver o bien con algo que está sucediendo en el museo, con algo que le está sucediendo a él, o con alguna circunstancia que él en ese momento quiere reivindicar. En este caso, cuando hemos hablado sobre la exposición, yo he incidido mucho en la importancia de Isidoro. En las intervenciones anteriores ha salido, y bueno, pues evidentemente en una ocasión en la que Isidoro estaba aquí en el museo, él intervino con esta pintura sobre el muro en la que dice: Valcárcel Medina es arte. Bueno, es una clara muestra de ese agradecimiento que él tiene hacia la figura de Isidoro, que tan de cerca ha seguido toda la trayectoria de tráfico y tan generosamente ha colaborado con nosotros para la exposición. En el contexto de la exposición de Chana Horvitz, Factor 8, Carlos, bueno, pues replicó esa teoría que se podía ver en el interior de la exposición con esta propuesta. En otra ocasión, esta pintura, en la que persevera en la necesidad de que el museo lo sea de todas las provincias de la comunidad. Esta era una cuestión que a él, durante el periodo de la galería, siempre le preocupó, ¿no? La apertura, de no hacer propuestas de carácter local, de carácter leonés, sino que estar abiertas a toda la comunidad, y que las experiencias fueran unas experiencias plenamente castellano-leonesas, abiertas a ese apoyo que se recibía también en Valladolid. Aquí tenemos otra intervención, Dorothée Seltz Pardón. Hemos visto a Dorothée, ha salido Dorothée ya en un par de ocasiones. Es una artista que deja una huella muy grande en Carlos. En ese momento coincidía en el museo la exposición Dar la oreja, hacer aparecer cuerpo, acción y feminismos, y Dorothée participaba con una obra derivada de una obra del setentaísmo dicotómico, y bueno, pues de alguna manera Carlos, hay aquí, bueno, pues una cuestión personal en este Dorothée Seltz Pardón. El ecologismo, que ha sido una de las pautas que Carlos ha mantenido durante todo este tiempo en Versiones del Real Camino, con una actitud ante el territorio y una actitud personal irreprochable, con todo lo que le rodea, bastante poco comprendida por la gente que vive a su alrededor. Esta idea del ecologismo como arte, pues está presente también en esta pintada que vemos, en la que recoge, bueno, pues esos planteamientos personales y vitales. Esta intervención tuvo también una parte más performática, con una serie de días en los que él intervenía en la entrada del museo, y con esta actitud que, bueno, que bebe de una acción de Carla Santos. Las personas que entraban al museo salían, tenían que pasar literalmente por encima de él. También bueno, esa misma actitud del cuerpo inerte como método de protesta o de llamada de atención, pues la practica en el interior del museo. La última de sus intervenciones, con la que él decidió cerrar este ciclo de intervenciones sobre la fachada del museo, fue esta que se titula Rezan los artistas, en la que él también, como podéis ver, vestido con una ropa hecha específicamente para la acción, bueno, pues procede a realizar la pintada, y
esta acción, esta pintada, fue la pintada que coincidió, que quedó en la fachada del museo durante todo el periodo de confinamiento. Y bueno, pues es un planteamiento sarcástico de esa realidad que Carlos quería aquí presentar. Recientemente, esta acción de Rezan los artistas la concluía con una intervención en la Semana Santa de León, con esta misma ropa. Él se iba a pasear y a cruzarse, a interferir con algunas de las procesiones de la Semana Santa. Y evidentemente por la situación de confinamiento, que no hubo procesiones, no pudo realizar. Este año tampoco las ha habido, y entonces el otro día Begoña Pérez Rivera se encontró a Carlos en el Parque de San Francisco realizando esta acción, caminando en círculo por el parque, con la ropa que trajo para realizar la pintada. Y de alguna manera, yo no he hablado con Carlos, pero me imagino que bueno, pues concluir y cerrar ese ciclo que inició de pintadas en el museo. Para concluir y terminar, os dejo esta pieza que tiene tanto que ver con esa idea ecologista y de actitud de confabulación con la naturaleza que Carlos tiene en este momento, y es esta fantástica pieza que va haciendo procesualmente, lleva ya como unos... Con la pandemia es que hay un año ahí que parece que no lo contábamos, lo hablaba antes, pero ya lleva casi 2 años con esta pieza, y es una escultura que se titula Hábitat, Polinización y Reserva, que él ha sufragado él y que va progresivamente, procesualmente, va construyendo, en la que quiere crear un hábitat con insectos para el tema de la polinización del espacio que está alrededor del apeadero. Es decir, este es el Carlos actual, el Carlos que ahora mismo en ese laboratorio pues está en activo. Yo creo que con estas actitudes podemos comprender bastante bien esas particularidades que tuvo, todas esas experiencias en las que estaba detrás Carlos de la Varga, en las que tuvo el soporte discursivo y teórico de Javier Hernando a lo largo de esos 17 años. Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna cuestión para Yayo o para mí, estamos encantados de responderos. Y si no, que ya hemos hablado mucho, Manuel. En mi caso no es tanto una pregunta cuanto un comentario sobre el trabajo de Carlos de la Varga, y tiene que ver con que la mayoría de nosotros y la mayoría de artistas generalmente usufructuamos o trabajamos en espacios preconcebidos o prehechos que no son propios, sino que son heredados. Y en el caso de Carlos, creo que, al igual que hacen otros muchos artistas, hace una operación que es crear sus propios espacios. O sea, no solo el espacio físico de una galería, de un land art, o el espacio físico de apropiarse de algo que ya está ahí, como es la fachada del museo, y él apropiarse de ello, sino también crear no solo ese propio espacio, sino un espacio poético, político, discursivo, que él lo funda y gestiona sin ningún tipo de, digamos, de herencias o de porteros a los cuales tú le pagas no sé qué entrada para poder acceder a ese espacio, ¿no? Él funda su propio espacio, y esa es una característica común que tienen probablemente los artistas más interesantes, que no son, digamos, o herederos o usufructuarios de algo prehecho, sino que ellos hacen. Y que el trabajo de Carlos deja muy en evidencia esa posición de crear su propio espacio. La verdad es que esas derivas que él necesita cuando se abre la galería
esa necesidad de salir de la galería, de abrirse al espacio público, de luego abrirse al espacio de la naturaleza, sigue presente en él y es una nueva apertura. Es decir, hemos estado allí en el espacio, he estado contigo allí en el espacio y hemos visto esa apertura, esa necesidad de crear nuevos lugares. Efectivamente, tienes razón, es así. Yo tendría un ingente teórico desarrollado por Carlos y desarrollado por una generación de historiadores entre los que tú te encuentras. Yo no soy historiador del arte, entonces, claro, desconozco eso, ¿no? Pero esa actitud, cuando hablabas de esa dicotomía entre Adorno y Benjamin, muy difíciles en este país, ¿no? El plantear ese tipo de proyectos teóricos. ¿Qué repercusión han tenido en los historiadores actuales? Es decir, cómo ese trabajo que se desarrolla desde la democracia en el mundo de la crítica, cómo ha repercutido en los historiadores más jóvenes. Pues la verdad es que es difícil responder a eso, Jesús. Yo creo que en el caso del trabajo de Javier, mucho, porque Javier dejó mucha gente a la que había a historiadores, ya no estoy hablando de artistas, gente que trabajó con él en tesis, en un montón de cosas y que aprendieron perfectamente las herramientas que Javier les proporcionó y que, bueno, pues en universidades de Madrid o que está en el CSIC. En el caso de Javier, claramente, porque él siempre, otra de las cosas que Javier siempre supo hacer siempre fue muy generoso con lo que sabía, siempre ha sido muy generoso con lo que sabía y con las herramientas que tenía, sí que ha sabido crear alrededor suyo no me gusta decir la palabra escuela, ¿no? Porque esto queda como horroroso, porque parece ahí como, no sé, tiene una idea jerárquica que está muy lejos de la forma en que Javier ejercía la enseñanza. Hombre, ¿no? Está Jaime Mindel, está en el CSIC, o sea, muchas de las personas que hicieron con él la tesis han seguido trabajando con las herramientas que él proporcionó y en muchos casos sin los prejuicios que algunos de nosotros teníamos. O sea, fue capaz de dar a la gente que trabajó con él, fue capaz de darle esa mirada abierta que él siempre supo mantener frente a la corriente principal de pensamiento en ese momento. Sí. A mí me sorprendió mucho cuando estuve recopilando todo ese material que hay de él en la exposición. Me sorprendió lo ecléptico, pero todos juntos y ver cómo hace un trabajo fantástico con Cuadrado Lomas en Valladolid y al mismo tiempo está escribiendo sobre arte público. Es decir, que ese eclecticismo me fascina, ¿no? Sí, pero ese eclecticismo yo sí he pedido como parte, a ver, en parte de su generosidad, o sea, él era incapaz de ver nada malo, es incapaz de ver nada malo en nada en lo que hace un artista, estaba siempre muy, muy volcado en lo que los artistas hacen, siempre muy pendiente de lo que hacen y tuvo siempre ese valor, ¿no? El no despreciar. O sea, en un momento en el que había que tomar partido, o estabas con la pintura o estabas con lo conceptual, él supo no despreciar nada, ¿no? Y entonces ese eclecticismo en realidad yo lo he leído siempre como saber trabajar con tu tiempo, sin tener que escoger, ¿no? Y él supo trabajar con su contexto como muy pocos historiadores han sabido trabajar con su contexto, porque él no tomó partido excepto por una cosa, tomó partido por trabajar con los restos, por trabajar con todo lo que tenía que hacer, sin dejar nada en los márgenes, ¿no?
O, bueno, lo que dejaba en los márgenes seguro que dejaba cosas, vamos, pero muy pocas debieron ser, porque yo le he visto trabajar con absolutamente todo. Y no había artista, no había propuesta con la que él no supiera pensar siempre con un enorme respeto. Leyendo el último libro de Javier San Martín, él hace sobre su forma de escribir y de hacer crítica, que es que él, en el caso de Javier San Martín, él no escribe sobre cosas que no le gusten. Es decir, hace una crítica. Y esto es algo que realmente yo creo que también se daba en el caso de Javier. Es decir, no perdía el tiempo en hacer críticas de cosas que no le interesasen, sino que siempre eran críticas absolutamente constructivas y yo pienso que brillantes, en cosas que le emocionaban, que le gustaban. Yo creo que hay las claves también de su actitud, ¿no? Sí, se implicaba muchísimo, se ha implicado muchísimo con artistas muy jóvenes y con artistas muy consagrados, siempre se ha implicado un montón. Pero es que yo insisto en que creo que había muy pocas cosas que a Javier no le interesaran. O sea, pero muy pocas, y además no solamente de las cosas que estaban en escena, que eso es fácil, sino de artistas y de obras en ese momento. Ángel González siempre decía que el arte está fuera de escena, que el arte nunca está en escena, ¿no? Que siempre está detrás. Y yo creo que Javier también supo hurgar ahí, ¿no? En esa trastienda y sacar muchas cosas. Siempre era capaz de ver o de... Claro, él tenía una manera de pensar en el arte que, como estaba libre de prejuicios que otros llevábamos en la mochila, como estaba libre de eso, al final tenía una apertura, una capacidad de abrir posibilidades a todo, que efectivamente podía parecer ecléctico, pero es verdad, yo a veces también he pensado, joder, qué ecléctica es toda la propuesta, ¿no? Y si ves la exposición parece muy ecléctica, pero yo estoy segura que en un segundo o tercer paseo empieza a tener una coherencia, porque en Javier hay un pensamiento muy lineal también, ¿eh? Otra cosa es que ese pensamiento lineal sea un río muy amplio, en el que entran cosas o entran que otros no hemos dejado entrar o no nos apetecía en ese momento porque era incómodo, la verdad. O sea, la pintura, hubo un momento en el que era complicado defenderla. Es cierto que ahora sabemos que, y es un trabajo por hacer, queda por hacer todo un trabajo de relectura de esos pintores, y queda, bueno, el Reina Sofía ha empezado con Campano y con algunos de ellos. No sé hasta dónde va a llegar, pero bueno, me da igual lectura, no solamente de la pintura española, ¿no? Sino de los grandes modernos. Hay que volver a releer a Monet, hay que volver a releer a Pollock, hay que volver a releer muchas cosas que las hemos leído con unas orejeras se dice, no, porque esto es aquí, ¿no? Con unos anteojos, o como se diga, con unos anteojos que bueno, pues que estaban puestos contra Adorno, contra Greenberg, siempre contra algo, ¿no? Y que realmente nunca nos han permitido leer a esos artistas, leer a estos artistas de otra manera, ¿no? Y yo creo que Javier eso nunca tenía ese contra, sí que siempre fue capaz en su trabajo de leer a esos artistas de una manera muy política, abiertamente política. Y eso le permitió eclecticismo que de verdad yo no creo que sea eclecticismo, ¿eh? Yo creo que hay una coherencia, lo que pasa es que es una coherencia muy compleja y teóricamente muy trabajada. Él es una persona que se lo ha leído todo, que sobre todas las cosas ha pensado, y claro, su discurso, fuera de lo superficial de una conversación, si tú te lees sus textos, es muy, muy complejo. O sea, llamar a alguien en el año 90 y algo, llamar a alguien contemplador, bueno, tiene unas implicaciones, ¿sabes?,
y supone un pensamiento complejo sobre una palabra que estaba en el mismísimo debate, ¿no? Cuando al mismo tiempo estaba proponiendo un arte abiertamente político, o sea, que era... es ecléctico, pero con una línea teórica muy coherente detrás. Muy sólida, además. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, pues damos entonces por concluidas estas jornadas. Os agradecemos muchísimo desde el museo vuestra presencia, la presencia de los que nos habéis seguido en redes, a través del streaming. Y bueno, queda esta semilla que era necesaria, un momento importante de los años 90 de esa creación de una escena artística previa al MUSAC en la ciudad de León. Y bueno, pues toda esa documentación que se ha generado, todos estos debates, todo esto va a quedar en el archivo del museo, va a estar a disposición de los investigadores y de la gente que quiera pues continuar esta senda de trabajo iniciado modestamente desde esta exposición y que tiene mucho todavía recorrido y tiene mucho que mostrar a la sociedad. Muchísimas gracias por su presencia.